Pero bueno, ahí el título es Conflictividad sociolaboral en la actividad pesquera industrial de la provincia del Chubut durante el periodo 2006-2024. Aunque vamos a ver que bueno, el título en realidad es algo que abarca mucho más después en la investigación, pero bueno, vamos a pasarlo rápido, no se acuerdan de esa diapositiva. Bueno, el objetivo general va a ser, bueno, analizar, llegamos al título, desde el inicio del boom del langostino, ¿no? Que va a generar una modificación estructural en la industria pesquera, esa es básicamente nuestra hipótesis. A partir de ese momento cambia la dinámica del sector en su totalidad, no solo acá, sino en todo el país. Prestando especial atención a quiénes fueron los sujetos que protagonizan los hechos de conflicto, quiénes los organizaron y cómo los llevaron a cabo. O sea, vamos a trabajar en un método cuantitativo y cualitativo, utilizando diversas fuentes, entre ellas la prensa en papel y digital, registrando la actividad de los trabajadores, las cámaras empresariales y el rol que cumple el Estado en la devenir y resolución de los conflictos. Los objetivos específicos, bueno, esto, de vuelta, registrar la conflictividad, sistematizar y analizar las formas de tramitación de conflictos por parte del Estado y sus actores en relación al sector pesquero industrial, indagar en las experiencias de los trabajadores, empresarios y funcionarios pesqueros a través de sus testimonios y su identidad laboral. Acá estamos hablando principalmente de funcionarios de un marco enorme, porque estamos hablando de una transición estatal muy grande entre diferentes periodos. Y finalmente, que también va a ser el objetivo final de todo esto, construir un análisis que permita a los actores del sistema pesquero conocer y comprender las matrices de los conflictos que surgen a través de su funcionamiento, buscando planificar políticas públicas e iniciativas privadas para mejorar el funcionamiento y el desarrollo del sector en la provincia. Vamos a hacer un breve recorrido por los antecedentes de cómo llegamos a la situación del 2006. Estos antecedentes se centran principalmente en el noreste de la provincia del Chubut, digamos Puerto Rawson y Puerto Madryn, debido al poco desarrollo historiográfico sobre la historia de los puertos de Camarones y de Comodoro Rivadavia. No es que los obviamos, simplemente que son muy pocos. Y es una actividad que tenemos que llevar adelante también y que es algo que estamos trabajando en el Observatorio del Sistema Pesquero, que es uno de los lugares donde se introduce esta investigación. La actividad pesquera data de la década del 40, pero que no va a tener un gran desarrollo en términos de infraestructura y de capturas hasta la década del 70, que se va a relacionar no solo con políticas nacionales llevadas adelante en primera instancia por la última dictadura militar, sino también por una situación a nivel global. Se acaban los caladeros del norte porque los explotaron todos, bueno, vamos a buscar los caladeros del hemisferio sur, trayendo las flotas hacia Mar del Plata y los puertos patagónicos. Acá se va a dar un proceso, bueno, en esto de que la última dictadura militar va a empezar a fomentar la actividad pesquera, a deslocalizarla, ¿no? Porque antes se focalizaba principalmente en Mar del Plata, que ocupaba más o menos en porcentajes un 80-85% de las capturas. Bueno, vamos a llevarla principalmente a Puerto Madryn, por las características que tiene el puerto de Madryn, que no necesita de un constante dragado, como por ejemplo se está haciendo ahora en Comodoro Rivadavia para recuperar la competitividad, sino que sus características naturales permiten el arribo de buques de gran puerto sin tener que hacer mucho esfuerzo. Que en comparación a Puerto Rawson es más complicado por dónde está ubicado el puerto, la desembocadura del río, y entre otros temas, lo que lo llamamos como una ventaja comparativa. Desde el 80 hasta que empieza la investigación, tenemos primero una reestructuración del sector y relocalización productiva, a raíz de lo que le explicamos, una sobreexplotación del recurso de la merluza durante la década de los 90, debido a que el menemismo liberó la pesca, no había regulaciones prácticamente. Eso va a decir, bueno, en algún momento el recurso se deja de renovar, se acaba y va a haber una crisis enorme a nivel nacional del sector pesquero que va a obligar a una reestructuración del sector por una fuerte conflictividad sociolaboral, porque acá, como el petróleo, va a haber un montón de despedidos y un montón de gente en la calle. Y la aparición del langostino como recurso, principalmente en la región sur a partir del 2005-2006, que supone un impulso a la actividad y una reestructuración productiva con una nueva distribución de la fuerza del trabajo. De pronto empezamos a tener trabajadores que se mueven de Mar del Plata hacia el sur, porque acá se trabajaba más y se ganaba mucho más. Principalmente ahí por una diferencia también que en Mar del Plata, incluso hasta el día de hoy, sigue existiendo mucho trabajo en negro, y acá
en Chubut por las distintas luchas sindicales y las acciones del Estado, pero principalmente las luchas sindicales, están en blanco. Entonces se manejan con otros colectivos de trabajo y los ingresos son mayores. Bueno, acá lo que les nombraba de la zona de Comodoro, y sí tenemos un gran volumen de producción científica académica sobre el puerto de Mar del Plata, lo que nos permite realizar trabajos comparativos en el tiempo histórico. La investigación, bueno, esto. Los cambios estructurales que genera el boom del langostino, no solo en la producción nacional, sino en la estructuración nacional de la flota, porque además empiezan a aparecer los buques congeladores. Los buques congeladores lo que tienen es que pescan y al tener heladeras y congeladores arriba del buque no necesitan ir a puerto a descargar. Es otro tipo de trabajo que, por ejemplo, en Puerto Rawson los buques salen y vuelven, salen y vuelven, salen y vuelven. Y los que paran en Madrid generalmente tienen que ver más con los buques tangoneros o congeladores, que son los de más grande porte. Sin embargo, el marco espacial no va a ser solo donde se realicen tareas de desembarque, sino también las ciudades donde se realicen tareas de procesamiento. Porque Trelew tiene plantas de procesamiento, pero no tiene un puerto. El pescado llega o desde Madrid o principalmente desde Rawson. Vamos a centrarnos en Camarones, en Comodoro Rivadavia. En su momento, hasta hace un par de años, hubo una planta de procesamiento de pescado en Dolabón, que, si no tengo mal entendido, cerró, está casi en crisis. Entonces, bueno, ampliar ese marco espacial para no centrarnos únicamente en donde está la actividad. Y esto nos va a permitir ampliar la visión y considerar la pesca no solamente como una actividad extractiva de, bueno, saco el pescado, lo tiro en puerto y ya está, sino considerarlo un recurso al cual se le puede agregar valor para la exportación, que es hacia donde está enfocada principalmente la producción pesquera, y ojalá algún día para el consumo interno, ¿no? Porque somos un país que vive de espaldas al mar prácticamente. Entonces, bueno, empezamos desde el 2006, con una visión amplia que va a partir de la conflictividad social, ¿no? del entendimiento y el procesamiento de esos conflictos, pero también, bueno, entender esto, cómo el Estado actúa frente a esos conflictos, considerando que estamos frente a un sector clave en la industria. Hay un sociólogo que plantea que hay trabajadores que tienen una posición diferente dentro de los conflictos laborales porque afectan más a la industria. No es lo mismo que haga conflicto un docente a que lo haga un trabajador que paraliza el puerto, ¿no? Entonces acá lo vamos a considerar eso como un rol fundamental y, bueno, a ver cómo el Estado actúa en eso para la solución de esos conflictos. La primera parte va a ser una base de datos cuantitativa, que ya la verdad, que lo hablaba con un compañero, ya está bastante avanzada, pero bueno, el procesamiento de datos es muy grande y que va a utilizar a la prensa principalmente como fuente, utilizando el Diario Jornada y Diario del Chubut para la región noreste, Diario Crónica y Diario del Patagónico para la región sureste, Revista Puerto y Revista Pescaré, que son dos revistas digitales de alcance nacional, y bueno, la revista Redes, que tiene un alcance internacional. Una vez construida esa base de datos cuantitativa que nos da el piso de comprender qué es lo que pasó en el proceso, en el periodo, tanto de la conflictividad como, bueno, cómo intervino el Estado, eso va a ser entrecruzado con los testimonios orales, para darnos el aspecto más cualitativo y una visión más amplia de la investigación. El marco teórico es que la conflictividad, nosotros la entendemos como todo hecho de protesta, llevado adelante por actores de la industria pesquera, que pueden ser trabajadores o empresarios, tanto pequeños, medianos, grandes, contra alguna expresión del estado existente de las cosas. Bueno, hago un conflicto porque esto no me gusta como está, y esto puede llevar a trabajadores como a empresarios. Y es una perspectiva amplia que, bueno, entiende al conflicto sociolaboral como intrínseco de la relación capital-trabajo, pero que no es solamente vertical, sino que también vamos a ver los conflictos de clase que se pueden dar entre empresarios o entre trabajadores, ¿no? Bueno, entonces nosotros cuando hacemos el relevamiento del diario vamos a identificar, bueno, un conflicto, ese va a ser un hecho, y esa es nuestra unidad cuantificable que llevamos a cuadros, a partir del cual vamos a empezar a realizar el análisis. Y esto nos permite diferenciar, bueno, hay años donde hay más conflictos o ciclos que tienen que ver con alguna crisis económica, con alguna crisis en los caladeros, y otros años donde hay menos conflictos. Y cómo el Estado también actúa en esas subidas y bajadas de los conflictos. Bueno, el Estado va a ser un actor relevante en el devenir y que en su intervención no la vamos a interpretar únicamente en el plano represivo, sino también
en el plano de la contención de los conflictos, con la apertura de mesas de negociación, las clásicas conciliaciones obligatorias, sí, y que buscan problematizar el conjunto de prácticas estatales, y no solo como un interventor, sino como un regulador de la actividad a través del Consejo Federal de Pesca, las Secretarías de Pesca, tanto nacionales como provinciales, entre otros organismos, sumar el rol que juegan las cámaras empresariales, CAPIP y CAFACH, las empresas no asociadas, porque existen empresas que no forman parte de estas cámaras empresariales y buscan generalmente actuar por más propia dinámica, y bueno, los distintos sindicatos de la actividad, STIA, SOMU, SUPA, entre otros, y que componen el complejo entramado de las relaciones productivas. Y bueno, el resultado esperado, esto va a contar con un gran volumen de datos, o sea, yo le estoy hablando, no terminé el relevamiento, me faltan hacer unos 5 años y ya tengo unas 3.000 imágenes, que eso tiene que ser todo procesado. Pero bueno, eso, más los datos de lo que podamos sacar de los testimonios orales, nos va a permitir conocer las dimensiones estructurales que significó el boom del langostino, y a partir de eso elaborar en conjunto con los distintos actores, el gobierno, los empresarios, los sindicatos, políticas de desarrollo que permitan eso, un desarrollo en lo posible, en lo más pacífico que pueda, ¿no? Así que bueno, eso sería. Muchas gracias.